los invito a compartir conmigo este video. Hoy, por ser sábado, nos vamos al súper. En el mes de abril y todavía estamos con bastante frío. Me decía mi madre en Uruguay y que estamos más o menos igual. Así que bueno, acá en España todavía como que en la primavera se está haciendo desear un poco, por lo menos donde yo vivo. Y bueno, estamos un poco abrigaditos y está haciendo frío. Pero bueno, más allá del tema del tiempo, hoy les voy a hablar de algo que dejé pendiente, que es el tema de los alquileres. Bueno, el tema de los alquileres para nosotros desde que llegamos ha sido complicado. El primer año vivimos en Casarrubuelos. Son todos de Madrid, los pueblos en los que yo he vivido hasta ahora. Casi todos siempre vienen las afueras. Porque siempre, como yo les he contado, ha coincidido con temas de trabajo. En Casarrubuelos fue la excepción porque fue el primer alquiler, el primer alquiler desde la segunda venida, desde la segunda vez que vinimos a vivir a España. Porque la primera fue en Alicante, pero hace muchísimos años atrás. Yo grabé un video en el otro canal hablando sobre eso, sobre los pueblos en los que he vivido, por si quieren ir a verlos. Pero bueno, hoy hablando del tema alquileres, voy a hablar específicamente de los últimos que hemos tenido desde que llegamos, que va a ser ya 6 años, ahora en agosto. No, me parece mentira, ya no lo puedo creer que hayan pasado 6 años. Pensar que yo el primer año ya creía que iba a estar en Uruguay de vuelta. Y bueno, aquí estoy. Y bueno, ese primer alquiler lo hicimos a través de internet. Cuando logramos que una inmobiliaria nos respondiera, estuvo bastante bien por el lugar donde era, que era una casa muy linda. En relación a las cosas, fue un alquiler muy abusivo, siento yo. Porque la mujer nos mandaba el contrato, lo alquilamos como 2 meses antes, pagamos todo, lo que no pagamos los 2 meses que nos pedían, los adelantos, después pagamos unas reservas, un montón de dinero. Pero bueno, hallaba yo que era un poco obvio porque claro, la persona no nos conocía, veníamos de otro país. Creo que era en ese sentido, la persona quería asegurarse de que nosotros no nos fuéramos, pienso yo, a ocupar la casa. Bueno, en ese momento no sabía yo el tema de las ocupaciones, no tenía ni idea. En ese primer alquiler pasaron muchas cosas. Ahí está Lady. Está llorando porque mi hijo está en el baño, entonces ella quiere entrar. Así que voy a esperar un poquito igual para que salga mi hijo del baño y yo pueda grabar tranquila mientras la niña no llora. Mientras me voy a tomar un cafecito que me hice para tomar también con ustedes. Parece que se cayó. Bueno, voy a ver si sigo entonces. Estaba contándoles del primer alquiler que hicimos desde Uruguay, que lo hicimos todo por internet, que nos pidieron un montón de cosas, que bueno, que yo hallo que en definitiva tenían un poco de razón porque bueno, veníamos de otro país,
empezaron a pasar cosas ya medias extrañas desde el primer momento. Primero nos mandaron una cuenta que no existía, o sea que nosotros depositamos allí y nos devolvieron, pero nos cobraron un montón porque por eso mismo, porque la cuenta no era, ellos se equivocaron en el número de cuenta. Bueno, de eso nos hicieron, ya de eso de entrada ya no quisieron hacerse cargo, porque le dijimos, bueno, el error no fue nuestro, por lo menos la mitad que pagara él, la dueña de la casa, que a la que se había equivocado en darnos el número. Bueno, ya eso no lo quiso aceptar. Pero bueno, uno viene de otro país, entonces tampoco quiere ponerse a complicar las cosas. Es difícil que a uno le alquilen siendo extranjero y recién llegado. Bueno, entonces uno sabe que mucha cosa no puede hacer. Entonces para nosotros era vital el tema de la casa, porque además veníamos los 4 más los 2 gatos. Entonces, bueno, la verdad que todas las irregularidades que hubieron, nos las tuvimos que bancar calladito. No nos mandaban el contrato, y eso que nosotros hicimos alquiler 2 meses antes de viajar. Nos cobraron, nosotros viajábamos en agosto, a fines de agosto, nos cobraron desde el primer día de agosto. Bueno, era todo así. Nosotros siempre salíamos perdiendo, pero bueno, ya les digo que íbamos a hacer. También nos querían hacer pagar cosas según nos dijeron en la inmobiliaria. Cuando subimos, leímos el contrato y dijimos, ¿y esto? Que hay un montón de cosas que esto no estaba hablado. Esto no había sido hablado. Y bueno, cuando llegamos, después, imagínense cuando nos mandaron el contrato, cuando subimos al avión. O sea que ya tuvimos todo el estrés de la mudanza, que ya venía siendo bastante estresante hacía mucho tiempo, y todavía encima el estrés de ver que las cosas no estaban muy bien y nos ponían muy nerviosos. Además, si no llegamos a un acuerdo, vamos a perder todo lo que habíamos pagado, los 2 meses más las fianzas, o sea, era mucho dinero. Entonces para nosotros era de mucho, no teníamos disponible tanto dinero, teníamos un ahorro, pero teníamos que también resistir un año, porque sabíamos que demoraban las residencias un tiempo para trabajar, 6 meses creo que era, al principio. Entonces sabíamos que teníamos que estar un tiempo con un colchón de dinero, con algo guardado, porque no íbamos a poder trabajar de entrada, o sea, no sabíamos si íbamos a poder conseguir algo en B, ¿no? En negro, que le dicen en Uruguay, o sea, sin contrato. De hecho, no lo conseguimos. Y todavía encima después llegó la pandemia. O sea que imagínense si hubiéramos perdido todo ese dinero. Así que nos tuvimos que bancar un montón de cosas. Después la señora era bastante complicada. Era la vecina, o sea, estaba pegada a nosotros y estaba permanentemente vigilándonos, que fue una locura. Así que a pesar de que la casa era muy linda, el lugar era lindo, no conseguimos trabajo ahí. Mi hija estuvo súper mal en el colegio donde llegó. No estaban acostumbrados a emigrantes. Era ella sola la que venía de otro lugar. Y ahí sí lo bueno fue el profesor, que fue excelente. El maestro ella lo recuerda con mucho cariño. Gracias a él pasó el año sin repetir. Pero bueno, mi hijo también tuvo problemas en el instituto. Es normal porque se tienen que adaptar a cosas realmente bastante diferentes. El sistema en Uruguay es totalmente diferente. Mi hijo le iba súper bien en Uruguay, y al venir acá ya estuvo bastante complicado. Así que creo que es normal, me dijeron. Después en otro instituto que tuvo mi hija,
que repitan el primer año. Así que para ella estuvo muy bien porque finalmente, a pesar de el problema que tuvo ya de entrada con los compañeros, no lo tuvo en el sentido de escolar, no le fue bien, porque imagínense que ella venía de quinto año, de mediados de quinto año, porque no lo pudo terminar en Uruguay, porque claro, estaba en pleno, tenemos diferencias, o sea, cuando empiezan acá es en septiembre, en Uruguay están prácticamente terminando el año. Entonces ya ella en Uruguay no lo pudo terminar y aquí entró en sexto, directamente por la edad, y todo totalmente diferente, así que fue bastante difícil, pero por suerte se pudo superar bien en ese sentido. El tema del alquiler terminó muy mal. El día que fuimos me acompañaron unos amigos, ella dijo que estaba todo bien, pero nunca nos devolvió la fianza. Se quedó con 2 meses y nunca nos devolvió la fianza. Y ya nos había avisado el vecino de al lado que a los inquilinos anteriores y a otros inquilinos no le devolvía la fianza. Y esta señora dijo así con mucho desparpajo, le dijo a mis amigos, yo no le alquilo a la gente del pueblo. O sea que alquilaba solo emigrantes, porque sabe que los emigrantes muchas veces no pueden ni siquiera reclamar, ¿no? Cuando llegamos nuevos, ¿verdad? Ella por eso nos alquiló, porque sabe que los emigrantes cuando llegamos traemos un dinero y bueno, ella se aprovechó de eso. Y además porque sabe que no la podíamos hacer mucha cosa. Así que bueno, ese año terminó y finalmente no renovamos el contrato porque le salió a mi esposo un trabajo en otro lugar, en otro pueblo que se llama Fuentidueña de Tajo. Allí alquilamos, la verdad, por mitad de precio una casa similar, un poco más antigua pero similar, incluso con más muebles. La verdad que en un sentido era más vieja, pero a mí me gustaba más. La verdad que allí pasamos también la Filomena, que estuvo muy bien, la verdad, porque para nosotros la nieve nos encanta. Y aunque ya repartimos igual con nieve y nos pasaron una serie de causas por no conocer la nieve también, y ese alquiler estuvo muy bien, no tuvimos ningún tipo de problema, alquilamos directamente con la dueña, pero ella hizo un contrato con una inmobiliaria, creo que fue, o con un gestor, no recuerdo bien. Pero bueno, esa casa estaba para la venta. Y bueno, nosotros sabíamos de entrada que estaba para la venta, así que bueno, llegó casi el mes de junio, julio, cuando ya estaban terminando las clases. Ahí a mis hijos les fue súper bien en el instituto. Y en ese instituto iban muchos migrantes. Una cosa que nos pasó en Casarrubuelos, en realidad ella aquí a veces los pueblos no tienen instituto, pero sí te llevan en una ruta hacia el instituto más cercano. Bueno, en este caso ellos se adaptaban mucho porque sabían que a veces nosotros como migrantes no tenemos dinero para comprar un libro, y esa es la verdad. Por lo menos los inmigrantes más comunes, no sé, a lo mejor los que vienen ya en otra posición, pero el inmigrante común normalmente tiene muchos gastos, por el tema también de los papeles, que eso es otro día que vamos a hablar. Y recuerdo en un instituto que la profesora le puso un deficiente y ella le explicó que no teníamos dinero para comprar el libro. Y en este otro instituto te sacaban fotocopias, como en Uruguay te sacan fotocopias y listo, ya no hay más problemas. Pero acá no dejaban prestar los libros a los otros compañeros, porque yo dije, pídele un libro a una compañía y sacamos una fotocopia, así puedes ir haciendo los trabajos hasta que te podemos comprar el libro.
y bueno, tampoco dejaban hacer eso, así que era muy complicado. En este otro sí no había problemas, pero lamentablemente vendieron la casa. Pero a la misma vez también mi esposo consiguió un trabajo mejor en otro lado, porque donde estaba la verdad que era una situación bastante que rondaba la esclavitud total. Así que bueno, ese también es otro tema que puedo conversar otro día. Bastante desafortunado y desagradable, pero es bueno que mucha gente conozca este tipo de cosas que pasan, porque cuando venimos a vivir a un país de Europa, nosotros creemos que las cosas son maravillosas aquí. Tenemos esa impresión desde nuestros países que aquí es todo perfecto y todo correcto y todo espectacular. Pero bueno, cuando estamos acá vemos que hay muchas cosas que no son así. Hay cosas que sí y cosas que no. Y muchas veces los emigrantes nos enfrentamos a este tipo de cosas. Tema para otro video. Ahora seguimos con los alquileres. Entonces, todo se dio al mismo tiempo. Mi esposo cambió de trabajo y volvemos nuevamente no conseguíamos alquiler, volvemos nuevamente al pueblo donde estábamos antes, porque yo tenía una amiga que tenía una conocida y me dijo, mira, tiene justo un apartamento. Digo, bueno, vamos, porque no encontramos en otro lado. Ya era más cerca de donde estaba trabajando mi esposo, no tanto, pero bueno. Finalmente estuvimos allí unos meses nada más, estaba muy bien. Ahí tuvimos un problema bastante grande. Yo confiaba, le había comentado a esta chica, que era una chica peruana, que vivía hace muchos años, y confié que como inmigrante ella entendía las cosas de nosotros, digamos, que las que pasamos, y confié totalmente en ella. No hicimos contrato por inmobiliaria, fue directo, y realmente fue el peor de los alquileres, o sea, fue lo peor. Peor que el primero, con eso le digo todo. Esta chica se aprovechó de lo que yo le había comentado y empezó a hacer lo mismo que la señora. La otra señora sí era española, la primera que nos alquiló. Esta muchacha era una emigrante como nosotros, además también me insinuó que como nosotros íbamos a tener una cafetera con la que me hago este café, porque ella no la había podido comprar todavía. No sé cuánto sale la cafetera, pero creo que muy cara no ha de ser. A nosotros nos la regaló unos amigos de un tío de mi amiga que falleció, y bueno, nos regalaron un montón de cosas del señor, y bueno, ella nos insinuó que la habíamos robado, y después también otras cosas lamentables que no vale la pena ni decirlas, y terminé yendo a la policía. Hoy en día sabría qué hacer en ese sentido, en ese momento. Con el tema de la llave, llevarlo por un tema jurídico, no entregársela. La señora metió gente antes que nosotros devolviéramos la llave. O sea, cuando yo fui a devolver la llave, ya prácticamente estaban armando la otra casa, y todavía encima había entrado antes, y todavía encima nos dijo que estaba todo sucio, que estaba todo mal, tengo los videos donde está todo impecable, pero bueno, no nos devolvió la fianza. Qué bien. Buen aprendiz de la primera señora, que yo cometí el error de contarlo. Bueno, y ahora estoy contando acá, que también podría ser que alguien agarre estos datos y los utilice también en contra de alguien. Pero bueno, para eso quiero decir que hay que informarse bien, que las cosas no son así nomás, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, que llamen a la policía urgente en ese momento, si pasa ese tipo de cosas, que ustedes saben que está todo bien. Además, yo llamé en ese momento a un abogado, me recuerdo,
que el abogado le dijo, no, el dinero es por si hay algo roto, no por si está sucio. Y ella dijo, no, porque no sé qué. Bueno, empezó a decir, digo, bueno, porque no está todo sucio, yo voy a limpiar y qué sé yo. Y usted vio que está todo bien. Sí está todo bien, pero yo voy a limpiar porque está todo sucio. Entonces yo dije, claro, cuando ella empieza a limpiar va a empezar a encontrar cosas. Y fue así, empezó con esto y esto otro y aquello y esto no estaba así. Y bueno, fue de lo peor. Así que lamentablemente, hoy sabría qué hacer. Hoy sabría qué hacer y con la experiencia, sin duda, entregaría el tema de la llave, lo llevaría a juicio porque, pero bueno, uno recién venido está tratando de renovar los papeles, de todos esos temas complicados legales y no quiere complicarse más de lo que ya está. Tal vez estoy contando todo esto un poco para las personas que vienen desde otros países, inmigrantes, y bueno, sé que esto no es solo tema de migrantes, ¿no? Que sé que mucha gente de aquí de España se enfrenta con este tipo de cosas también, pero yo creo que las personas que son de acá ya tienen otras formas de defensa, ¿no? Que nosotros al principio no las tenemos. A lo mejor me dicen, sí, paguen abogados, sí, pero no es lo mismo. Primero que nosotros como migrantes siempre estamos priorizando el tema papeles y segundo es el resto. La verdad es así. Entonces meternos en líos ya nos complica más todavía, porque todavía que nos sale carísimo el tema legalizarse, que eso también es un tema interesante para hablar otro día. Uno no se quiere complicar tanto y bueno, lo deja pasar finalmente. Así que cada vez que me tengo que mudar tiemblo realmente porque mis experiencias nunca son muy buenas, por una cosa o por otra. Así que por suerte conseguimos casa cerca del trabajo de mi esposo, que es cerca de donde estamos ahora, y ahí pudimos vivir por 2 años y casi 3. Ese fue el último alquiler del que yo les comenté, que estaba todo perfecto, que lo hice. Ahí, después de todo esto, dije, nunca más hago así, de persona a persona, un alquiler. Voy a hacerlo a través de una inmobiliaria que esté todo legalizado, todo en regla. Y bueno, ¿qué pasó en este alquiler? ¿Me sirvió de algo todo eso? De nada. Realmente no me sirvió de nada. Tal vez si hubiera iniciado un tema judicial, puede ser que sí, que en este caso sí. Pero a veces cometemos el error de ir por el lado del buenismo y bueno, y salir perdiendo. En este caso, la casa, cuando nosotros alquilamos, nadie nos dijo que estaba en venta. Nadie nos dijo que estaba en venta. Cuando llegamos al primer año o antes del primer año nos dijeron, la vamos a vender. ¿Ustedes la quieren comprar? No podíamos comprarla. Entonces me dijeron, bueno, pero teníamos, hasta mayo teníamos tiempo de estar porque se vencía el contrato en mayo. Bueno, el tema fue que después la señora decidió no vender porque había vendido otra propiedad y nos dijo, quédense tranquilos hasta cuando ustedes quieran. Genial, me quedé tranquila hasta cuando nosotros quisiéramos. No nos pensábamos ir realmente, o sea, pensábamos irnos más adelante, pero bueno. Incluso yo le había comentado que quería mudarme más bien cerca del conservatorio donde iba mi hija a estudiar. Bueno, entonces ella se quedó con esa idea, que nosotros no íbamos a ir, pero sí, en algún momento no íbamos a ir, pero el conservatorio se va muy fácil desde acá, entonces tampoco me quería complicar la existencia. Y ¿qué pasó? Eso lo tenía que haber guardado y grabado, porque ¿qué pasó? Pasó otro año, nadie nos avisó nada, y después que pasó el año, que ya estaba renovado el contrato, nos avisa de que nos teníamos que ir porque lo iba a vender. Digo, bueno, pero hay un contrato que es hasta mayo del 2025.
Este, pero bueno, tampoco queríamos trancarle la venta a la mujer. Entonces ahí viene lo del buenismo, que cuando no debe ser, o sea, si hay un contrato, que el que compre, que la venda sí, pero que el que compre respete el contrato, que hasta mayo estamos nosotros. Bueno, nada de esto se hizo. Incluso llegado el momento nos quisieron echar y estuve realmente mal por llamar a la policía. Me dijo la abogada, llama a la policía porque acá no hay contrato, hay una menor, no pueden hacer eso. Pero bueno, me dio como un pico de presión y bueno, finalmente quedó todo ahí en la nada. Ellos dijeron, bueno, está, vamos a esperar. 2 días antes habíamos firmado el contrato de la nueva casa. Yo les dije que hasta el fin de semana no nos podíamos mudar porque habíamos pedido el camión para esa fecha, porque tampoco es que salgan las cosas así como así. Y no podía mudarme entre semana porque estaba sola. Mi hijo estaba de viaje, mi esposo estaba trabajando. Era imposible mudarme en día entre semana. Y ya habíamos hablado, yo había estado hablando con ellas 2 días antes, cuando se estaba haciendo todo lo del alquiler sin ningún tipo de problema, el otro alquiler, cambiando los de nombre, todo. Y bueno, y me quisieron echar, pero mal. Entonces, digo, ¿de qué vale todo? Que hagas todo en regla, que pagues inmobiliaria, que tengas todo a tu favor y no. Y todo encima que me haya mudado por la buena, o sea, sin hacerle ningún tipo de problema. Fueron un montón de veces a ver las casas, que la verdad que para nosotros era una complicación. Gente que te está entrando a tu casa que no sabes ni quién es. La verdad que la abogada me dijo, no, esto con buenismos no se va a ningún lado. Por algo existen los contratos, existen las leyes y bueno, para algo existen. Si no, ¿para qué le pagan a una inmobiliaria para tener todo? Fue muy lamentable, la verdad. Todo horrible, la verdad, súper mal. Entonces dije, bueno, esta ya está. Haciendo un equilibrio para mí. Hoy en día no volvería a alquilar por inmobiliaria. Lamentablemente, me pueden llegar a decir lo que quieran, pero a mí, con mis experiencias, no me sirvió de nada pagar una inmobiliaria. Al contrario, me sirvió mejor la vez que hice directamente con la persona y un gestor, creo que fue esa vez. Así que bueno, creo que no sé si algún día qué me depara el futuro, si me pueda volver a mi país o al final termine comprando aquí una casa, porque esto de los alquileres me tiene saturada y la verdad que lo llevamos muy mal cada vez que tenemos que mudarnos. Así que bueno, esperemos que eso no se repita. Solo uno fue una cosa normal, nada más. El resto siempre ha sido problemático. No sé si es el problema de que la gente tiene mucho miedo a que se queden con sus casas, que actúan así. Yo la verdad no lo llegué a entender, porque más de las cosas que nosotros pudimos y dimos, no entiendo. Entonces, bueno, a partir de ahora, si todo va a ser así, lo voy a hacer. Y que me avisen en fecha y que me avisen, como dice todo lo que tiene que ser el contrato. Para algo existen, si no, no tiene sentido. Así que bueno, amigos, esto se ha ido muy largo, un video casi de media hora hablando de todo esto. Si me quieren hacer algunas preguntas, en lo que les pueda contestar es realmente tal cual lo que me ha pasado y se los comparto por si alguien también se topa con cosas parecidas. Así que bueno, hasta acá llegué. Espero que a nadie le pase lo mismo o cosas desagradables realmente. Pienso que no tiene por qué pasar, pero sí hay que hacer valer esos contratos que por algo están, si los hacen, siempre que haya algo legal por medio. Eso les aconsejo, que siempre haya algo legal por medio, por más que sea algún contrato particular, que se haga a través de una gestoría
este, o de un notario. Hasta acá llegamos por hoy. Bueno, muchas gracias por bancarme todo este rato. Hasta la próxima.